Bienvenido a la última prédica de la serie Totalmente Nuevo. Hoy estamos terminando esa serie y la estamos haciendo con algo que me parece a mí supremamente importante, que es esta palabrita que he usado las últimas semanas con ustedes: cómo convertirnos en una iglesia irresistible. Para quien no me conoce, mi nombre es Andrés, y una forma de mostrarle lo que queremos informarles es que usted conozca un poco la historia de Tito y mía. Si usted no lo conoce, Tito es la persona que trabaja con nosotros pastoreando esta iglesia. Y la historia nuestra es un poco sui generis, creo yo, porque solamente Dios puede haber hecho lo que hizo con nosotros dos, ¿no? Yo conocí a Tito cuando Tito era un hombre muy joven. Bueno, sigue siendo joven, o no sé, será que yo sigo envejeciendo, entonces siempre me parece joven, no sé cuál de las dos será, pero una de las dos es, tan joven era que era el maestro más joven de escuela dominical de la iglesia donde él y yo íbamos, y él era profesor de mis dos hijas. Habrá tenido, 17, 18 años por ahí, y era profesor de mis hijas de 12 y 13 años. De ahí poco a poco nos fuimos conociendo. Probablemente no puede haber personas más diferentes que él y yo, en el sentido que él es todo formalito, todo, ¿no? Usted lo conoce, estructurado, ¿no? Y yo soy un poco, quién sabe dónde ando, ¿no? Servimos en la misma junta administrativa y finalmente, por esas cosas que pasan, ambos salimos de esa iglesia. Y cuando salimos de esa iglesia nos fuimos por nuestro propio camino. Y nos encontramos a los años. A los años nos encontramos, él estaba sirviendo en Puerto Viejo. Yo había sido recogido por los misioneros de esta iglesia. Y empezamos a trabajar juntos debajo del que estaba de pastor principal en esa época. Él estaba encargado un poco de jóvenes, yo estaba encargado un poco de grupos pequeños, pero manejábamos las cosas como nos dejaban, básicamente. Y apenas año y medio, 2 años de que esto aconteció, el pastor principal salió y hubo una votación. Y me acuerdo que antes de votar, Tito y yo nos dijimos uno al otro: quien salga, el otro lo va a apoyar con todo. Y eso es lo que hemos ido haciendo. Y los responsables de esta iglesia me eligieron a mí, eso ya lo saben, ya se lo he contado. Desde ahí empezamos a colaborar estrechamente y empezamos a ver en qué soñábamos cada uno, porque no nos habíamos visto en esta situación años. Y nos dimos cuenta que habíamos llegado por caminos distintos a la misma conclusión de cómo queríamos que una iglesia local funcionara, que es exactamente lo que deseábamos. Mi camino empezó cuando, declarado un ser humano que ningún cristiano quería acercársele, no le voy a contar la historia, no chismeé. Empecé a entender que había recursos en mi computadora que yo podía utilizar. No creo que recién empezaba el teléfono celular, no, ya lo teníamos. Y empecé a escuchar, me topé un día con una prédica en inglés de un señor que se llama todavía, Louis Giglio. Y este hombre predicaba de una forma que a mí me llamaba muchísimo la atención. Y después me di cuenta que él no era el pastor principal de la iglesia, sino que era otro señor que se llamaba Andy Stanley. Para los más antiguos, hijo del pastor Charles Stanley. Y empecé a oírlos, y empecé a escucharlos. En ese momento yo estaba sin iglesia. Y poco a poco me fue llegando esto, de que así debía ser una iglesia local. De que así es como debía manejarse. Pero en ese momento de mi vida no había más lejos de mí que siquiera estar en una iglesia local. Peor, pensar en dirigirla. Y el tema principal de ellos era el siguiente: decían que ellos querían tener una iglesia que a la gente sin iglesia le encantara asistir. Una iglesia que no responda a la misma gente que toda iglesia responde, porque entonces estamos alcanzando todos a la misma gente. Y la idea principal de ellos era: yo lo que quiero es tener una iglesia
donde a la gente que va a esa iglesia le encanta invitar a gente que no va a iglesia. Porque usted y yo sabemos, si venimos de otra iglesia, que a veces lo último que queremos es invitar a una persona que no conoce a Cristo a la iglesia. Porque quién sabe con qué locura sale el Señor que está delante. Y me encantó el concepto y me encantó lo que ellos querían y soñaba yo con esto. Y ellos decían, hay que tener ambientes irresistibles. ¿Y qué significa para ellos ambientes irresistibles? Primero que nada, que tenemos que tener ambientes agradables, donde la gente se sienta en casa, donde la gente sienta que está yendo a un sitio que no es lejano a lo que tienen en su hogar, que sea algo que les dé una bienvenida completa, que realmente sea algo que ellos puedan mirar y ver como me encanta ir allá. Decían ellos, y digo yo, hay que tener una comunicación atractiva. Porque para que la gente le abra el corazón a Cristo, lo primero que pasa es que tiene que abrir sus ojos y abrir sus oídos. Y si cuando viene aquí o a cualquier otra iglesia, lo primero que ve es que no es bienvenido, o lo primero que oye es algo que no le suena, no vuelve. Y yo le digo a la gente que colabora con nosotros, la gente cuando viene por primera vez, decidió si iba a volver antes siquiera que yo me pare aquí. Por cómo lo recibieron, por lo que oyó de la gente, por lo que vio que la gente estaba haciendo. Y decían finalmente ellos, y digo yo, hay que tener un contenido útil. Y para mí ha sido un caminar muy importante y muy largo, el poder generar este contenido útil, y por cierto, no sin crítica, pero eso viene con el territorio, donde la persona que venía pueda aplicar, aún siendo no creyente, pudiera aplicar lo que aquí se enseña. Porque nosotros estamos convencidos que seguir a Cristo mejora tu vida, pero también te hace mejor en la vida. Y serás un mejor padre, y serás un mejor hijo, y serás un mejor compañero. Aunque no llegues a aceptarlo aún, el solo empezar a seguirlo ya cambia tu vida. Y lo que más me preocupo yo es de que todo lo que digamos aquí sea útil. Que usted pueda salir de aquí y decir, ve, si hago eso, y muchas veces usted me ha oído bromear, no haga como que yo no se lo he dicho, espérese una semana, si su esposa está aquí, haga como que se le ocurre el mes próximo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que quiero es que nosotros podamos aplicar las enseñanzas de Jesús y que veamos que sirve para la vida. Mientras yo estaba en eso, Tito lo invitan en el seminario Bíblico Alianza a traducir a un señor que se llamaba Jeff Reed. Se llama todavía, no se ha muerto. Y Tito va y lo traduce, y el tema de él era que debemos de terminar con la educación cristiana como la conocemos. Y que la educación cristiana no debe ir al seminario donde van unos poquitos, sino que la educación cristiana debe masificarse a la iglesia local. Y que es la iglesia local la que debe dirigir la educación de la gente. Y que es la iglesia local la que debe mostrar una forma práctica de manejar la teología. Lo que se llama teología en la comunidad. Es decir, que usted pueda vivir la teología sin decir esto está en tal, sino que usted puede mostrar lo que es vivir para Cristo. Tito se quedó enamorado del concepto, aunque al Señor las demás personas casi le tiran tomates. Porque cómo era posible que fuera a hablar contra el santo seminario. Con el tiempo y las aguas, Tito consigue irse a Lima a ver cómo estaban todas estas cosas en español que Jeff Reed había dicho. Y trae los conceptos para que podamos enseñar cómo un cristiano debe vivir en forma práctica. Pero al regresar, simple y llanamente la iglesia no quiso tomar esa enseñanza. Ya cuando empezamos a trabajar en equipo, y estábamos ya los dos aquí, arrancamos a hacer un concepto de iglesia única, que lo que significa es que en vez de estar copiando conceptos de otras iglesias,
Usted haga una iglesia de acuerdo al medio circundante que usted tiene y a lo que necesita la gente a la que usted va a servir. Y mientras seguíamos haciendo las cosas igual, y mientras seguíamos predicando igual, mientras seguíamos haciendo como una iglesia tradicional perfectamente lo mismo, nosotros íbamos cambiando los conceptos, íbamos entendiendo lo que queríamos, lo que Dios quería de nosotros. Y las conclusiones que sacamos es lo que tenemos en esta iglesia hoy. Una iglesia de familia, preocupada por las nuevas generaciones, buscando la mejor forma de que cada persona pueda vivir su fe en forma práctica, aprendiéndola en la misma iglesia que tiene que convertirse en una familia de familias. Ya lo debo tener harto con el concepto, pero no importa. Siga, y vamos a seguir así. Ahora, para lograr este acercamiento y seguir haciendo esto, empezamos a mirar cómo lanzábamos la idea de una nueva comunidad con un camino específico y una meta específica. Yo cerré los lazos con la iglesia de Atlanta de Andy Stanley y somos parte de su red de iglesias mundiales. Y Tito cerró con la escuela, lo que llamamos la escuela de Antioquía, y cerramos los lazos con ellos y ahora somos parte del ministerio mundial que ellos manejan. Ambos tienen una particularidad muy linda. Ellos te dicen, aquí está lo que nosotros hemos hecho, anda y aplícalo a tu comunidad según como tu comunidad es. Es decir, no es una receta, no es mira, esto hacemos, anda repítelo allá que en todos lados es igual, porque simple y llanamente no es igual. Ahora, todo esto que parece muy lindo, lo estamos haciendo mientras tenemos un problema muy grave, muy grave. Mientras nosotros estamos dedicados a tratar de generar una iglesia así, tenemos un problema en el Internet. ¿Por qué? Porque el Internet se ha convertido en la fuente en donde mis hijos están expuestos a un montón de personas que no creen en Dios. Están expuestos a escépticos y ateos que se han convertido en los más vistos en Internet y que con argumentos contundentes están atacando la religión, sobre todo al cristianismo, y estos argumentos han empezado a permear en los profesores de nuestros hijos y en los compañeros de nuestros hijos. Antes, si tú querías oír a una de estas personas, tenías que comprar uno de sus libros o ir a una universidad donde ellos estuvieran hablando. Pero ya no, porque ahora el Internet los trae a la puerta de tu casa. Y tus hijos y los míos lo están viendo y ellos lo hablan de forma muy clara, con argumentos muy buenos. Y si tu hijo te pregunta sobre ese argumento, tú le vas a dar una respuesta de escuela dominical de niños. O le vas a decir, la Biblia es verdad y punto. Se acabó. Pero es que mira que dicen tal cosa. La Biblia es verdad y punto. Pero mira que la Biblia es verdad y punto. Y estamos perdiendo muchachos al doquier. 60% de los muchachos que salen de nuestras escuelas dominicales, cuando llegan a los 18, 19 años, se van de la iglesia. 60%. 60%. Estamos perdiendo a las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque nuestra respuesta es siempre la misma. Esta es la palabra de Dios, léela y créela. Esta es la palabra de Dios, léela y créela. ¿Por qué? Porque la Biblia es el fundamento de nuestra fe. Punto. Ahora, mi querido amigo, eso servía para usted y para mí. Porque en nuestras generaciones la Biblia era respetada. Todo el mundo, aunque no la creyera, te decía, la Biblia es la palabra de Dios. De hecho, si usted es como yo, en mi primera comunión, alguien me regaló una Biblia que decía Andrés Carrera. Y me dijo, esta es la palabra de Dios, léela y créela.
Aunque le cuente un secreto, seguramente esa persona no la había leído y no la había creído toda, porque no sabe lo que dice. Pero ahora con el internet, todo el mundo puede decir, usted no tiene que comprar una Biblia para saber lo que dice y saber dónde dice y agarrar un versículo bíblico y transformarlo en lo que usted quiera que diga. Y le dejamos el entender la Biblia a sacerdotes y predicadores. Yo la tenía, si la Biblia dice, así es. Mis queridos amigos, esos tiempos terminaron. Esos tiempos ya no están más. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos personas muy inteligentes encontrando huecos en la Biblia que afectan su credibilidad. Y que ya ni siquiera nos dicen, es que son documentos antiguos, que no son históricos. No, pues no fuera. Ahora nos dicen que la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, promueve matanzas, misogamia, machismo, antimujeres, promueve el odio, etcétera, etcétera, etcétera. Y déjeme decirle algo. Si usted lee los versículos que ellos leen, sin ver el contexto, usted va a creer exactamente lo que ellos creen. Y mis queridos amigos, eso es lo que le está pasando a nuestros hijos. Eso es lo que le está pasando a sus hijos, a sus nietos. Están empezando a oír a esta gente, empiezan a leer lo que ellos leen y empiezan a tener la misma percepción. ¿Qué hemos hecho como iglesia ante eso? Nada. Nada de nada. Porque parece que la fe de las nuevas generaciones nos importara un comino. Hay más gente preocupada por la extinción de las ballenas que preocupada por la extinción de la iglesia cristiana. Y mis queridos amigos, si no hacemos algo, ese 60% va a pasar a 80%. Tenemos que hacer algo. No podemos seguir repitiendo lo mismo una y otra vez. Para algunos de ustedes, esto es inclusive una historia personal. Porque es su hijo el que se fue de la fe. O es su nieto el que se fue de la fe. O es su cuñado el que se fue de la fe. Oyeron lo mismo que usted, saben lo mismo que usted, pero de repente decidieron que no iban a creer más. Y no es que son antagonistas y que le están diciendo, no, simplemente me parece muy lindo que tú creas, pero yo no creo en eso. Ya está, simplemente. No te pueden decir ni siquiera por qué no dejaron de creer. Simplemente dejaron de creer. Y yo no puedo creer que nosotros estemos impávidos, sin hacer nada. Porque no sé usted, pero yo no solamente quiero evitar que se vayan, quiero a los que se fueron de vuelta. Y voy a hacer lo que tenga que hacer. Obviamente, hay personas que defienden la Biblia de una forma espectacular. Por supuesto. Los apologistas cristianos han defendido la Biblia y todo lo que creemos de una forma magistral. ¿Cómo lo sé? Porque me he leído todo el libro de apologética que puede existir. Y si quiere, pregúntele a mi esposa. No hay libro de apologética que caiga en mi mano que yo no me lo lea de cabo a rabo. Y yo le puedo defender la Biblia sin leer ya casi. Pero ese soy yo, que soy un nerd. Ese es Tito, que es otro nerd. Entonces, si mi hijo viene con un video y me dice, papi, mira lo que hay aquí, 100 razones por las cuales Dios es mentira. A ver, veamos. Primera, tal, ok, la respuesta es esta y esta. Pero donde me lo agarran a usted con eso, usted le va a decir, hijo mío, la Biblia es la palabra de Dios. Y lo que dice la Biblia es verdad. Y su hijo se queda mirando, ¿por qué? Dime, ¿por qué? El problema entonces está que nadie escucha y nadie oye la defensa de la fe. Y nuestros muchachos, si usted que está viejote, no lo hace, imagínese nuestro muchacho. Imagínese. Yo tengo en mi teléfono una aplicación, un podcast que se llama Apologética, que es
cada semana pasan una discusión entre un ateo y un cristiano sobre un tema. Por ejemplo, el genoma humano. Usted ni siquiera sabe qué es el genoma humano ni le interesa y está perfecto. Porque eso es para locos como yo. Entonces nosotros no podemos seguir pensando que vamos a lograr defender nuestra fe para nuestros hijos de esa manera. Ahora usted tiene gente que le da duro a la Biblia porque asumen algo que nosotros también asumimos y que quiero que lo revisemos en este día. ¿Qué es lo que asumen? Que si se demuestra que la Biblia es irreal o que está equivocada, la fe cristiana desaparece. Ellos creen que de alguna forma, si se demuestra que la Biblia es irreal o está equivocada, la fe cristiana desaparece. Es algo así como que yo tuviera esos edificios de cartas que uno hace, de naipe, que va poniendo la casita y la va poniendo encima. Haga de cuenta que tenemos un edificio de cartas de 66 casas. Entonces, si yo saco Génesis o saco Levítico, ¡boom!, todo se viene abajo. O si yo ni siquiera necesito todo el libro, con que yo agarre un versículo de un libro y demuestre que está equivocado, ¡boom!, todo se viene abajo. Ellos lo creen y por eso le dan tan duro. Y los escépticos, ¿saben lo que lograron? Explotaron una falla en la visión moderna del cristianismo. Una falla que debido a un momento histórico que era muy importante, en la Reforma, le quitamos la autoridad a la iglesia en ese momento corrupta y dijimos la autoridad la tiene el libro. Y es así. Pero ahora los escépticos se han puesto a leer. Y entonces te dicen cosas como esta. Y usted ni va a saber lo que le hablo. Cuando le hable usted va a decir, no. La Biblia dice que en el desierto los judíos estuvieron 400 años. Pero cuando Pablo habla de eso, Pablo dice que son 430 años. Entonces, si la Biblia es inerrante, locos y ni sabe qué es eso. Cuando decimos que la Biblia es infalible, es que la Biblia no se equivoca en cuestiones de fe. ¿Ok? Cuando decimos que es inerrante, es que no se equivoca en nada, nunca. Entonces vienen estos seres humanos y le dicen a nuestros hijos, a ver, ¿cómo que es inerrante? ¿En qué quedamos? ¿Es 400 o 430 años? Y van donde nosotros, su hijo va donde usted, y le pregunta, papá, ¿son 400 o 430 años? Primero, no tengo idea. Y segundo, esta es la Biblia, esta es la palabra de Dios, créela y se acabó. Funciona, déjeme decir de una vez, antes de creer, lo voy a repetir como 4 veces para que le quede claro, ábrame el oído. Si usted cree que yo creo que la Biblia no es la verdadera palabra de Dios, usted no me conoce y me está malentendiendo. Eso no es lo que estoy diciendo. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que el argumento está haciendo agua por todos lados. ¿Cómo explico yo los 400 y 430 años? Sí, pues se explica, pues que no, que el uno lo veía 400 años porque es de tal época a tal época, y el otro dice 430 porque es de tal época a tal época. Y los escépticos se nos ríen, pues. Claro, estás explicando las cosas para que cuadre. ¿Puedo demostrar que cuadra? Claro que puedo. Pero no sé, ¿cuántos de ustedes se acuerdan aquí que teníamos unas clases antes que se llamaban solo escritura? ¿Cuántos se acuerdan? Ok. Yo tenía el honor de dar apologética, filosófica. De los 80 personas que iban a clases, ¿saben cuánto iban a apologética filosófica? 6. ¿Y saben por qué iban? Porque lo daba yo. Y entonces, por lo menos por respeto al pastor, voy a ver qué tiene que decir. A nadie le interesa. Y mis queridos amigos, estamos perdiendo a las nuevas generaciones. Tenemos que entender que cuando el cristianismo empezó, el cristianismo no empezó con la Biblia, porque no estaba escrita. Los primeros 400 años del cristianismo, la época en que el cristianismo fue más efectivo que nunca,
En ningún momento de la historia el evangelismo fue tan bueno como en ese tiempo. Fue desencadenado por un hecho. ¿Cuál era el hecho? La resurrección de Cristo. Es la resurrección de Cristo la que maneja todo lo demás. Si Cristo no hubiera resucitado, la Biblia nunca se hubiera hecho. Un día, 12 personas que seguían a Jesús estaban felices y contentas. 3 años de seguirlo y estaban listos para ir a ser ministros de Estado. 24 horas después, el Mesías está muerto. Acongojados y derrotados, deciden volver a su casa. Pero antes de volver, este Mesías muerto se les aparece más vivo que nunca. Y estas 11 personas, arrancan a hablar de este hombre. Y tenían 2 armas. Un Mesías resurrecto y amar como él amó. Tenían más. Señores, la gente en ese tiempo, la mayoría eran iletrados, no leían. Y cuando el próximo año vamos a empezar con una serie que se llama La Biblia para Adultos. Porque le voy a decir cómo se hizo la Biblia, por lo menos para que sepan. Porque sepamos que estamos defendiendo, pues, ¿no? ¿Ah? Pero el punto es, ellos lo que tenían eran esas 2 cosas. Mesías resurrecto y amar como Cristo amaba. Y en la mitad de la persecución más salvaje que la historia haya recogido. Porque a los primeros cristianos no los perseguía solo el imperio. Primero los persiguió el templo. Los primeros en matar cristianos no fueron los romanos, fueron los judíos. Y uno que los mataba era un señor llamado Saulo de Tarso, que no se enteró, algún día se hizo cristiano, ya le voy a contar ese cuento, esa historia, pero eso es parte. Y los perseguía el templo, y a los pocos años los empezó a seguir el imperio. Y entre estas 2 persecuciones, las 2 persecuciones más salvajes de la historia, a la gente le prendían fuego vivos para que iluminen las calles. En medio de esa persecución, estos 11 seres humanos logran la transformación más grande de la historia. De manera que si ellos no necesitaron sino eso, estas son las armas que debemos usar. Porque según estos primeros creyentes, ellos no defendían un libro porque el libro no estaba hecho todavía. Defendían un hecho, un evento que había sucedido con un hombre que dijo ser el Hijo de Dios. Tenemos que entender que para beneficio de las nuevas generaciones tenemos que cambiar nuestro enfoque. Sin cambiar lo que creo. Yo no voy a cambiar lo que creo, usted tampoco. Porque podemos probarlo. Sin cambiar mi punto de vista. Y sin cambiar el respeto que le tengo al libro, porque es la palabra de Dios inspirada. Tenemos que cambiar nuestro acercamiento. Para beneficio de nuestros hijos y nuestros nietos. Porque yo estoy completamente convencido que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Y le repito por segunda vez. Si usted cree que yo estoy hablando contra la Biblia, usted no me conoce y me está malinterpretando. Necesitamos un acercamiento que argumente desde y esté anclado en el evento de la resurrección en lugar de la autoridad de la Biblia. ¿Por qué? Porque la resurrección es innegable, pues. Explíqueme usted cómo hay tantas iglesias en Roma, tantas cruces en Roma, si no hubiera sido porque algo nació. Explíqueme usted cómo nació la iglesia. ¿Cómo es que creemos lo que creemos? ¿Cómo ha sobrevivido 2000 años? En vez de estar pensando cómo defiendo Levítico, que ni siquiera lo ha leído, no me levante la mano porque ni siquiera lo ha leído. ¿Qué tal si defendemos lo innegable? Que algo sucedió en Jerusalén hace un poco más de 2000 años, que generó a los 40 días que un montón de gente que había gritado crucifícalo, crucifícalo, de repente quieran seguirlo. Y que ese seguimiento se multiplicó por todo el imperio en 300 años.
Eso es innegable. Eso es lo que allá tenemos que llevarlos. No tenemos que seguir argumentando de donde necesitamos saber demasiado para probarlo. Y es que nosotros salimos desde Cristo para todo. ¿Sabe por qué? Fácil. Porque si alguien predice su propia muerte y resurrección y lo logra, yo haré cualquier cosa que él diga y creeré cualquier cosa que él diga. Chao. Entonces pruébeme que la resurrección no ocurrió. Ahora sí, pues lo reto. De eso no hablan, pues. Porque no pueden. Explíqueme cómo 11 personas iletrados en lo que en ese tiempo era la parte más recóndita del planeta lograron transformar un imperio en 300 años. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? La única forma de entenderlo es porque había una resurrección. Y si usted me dice que no, pues lo que pasa es que estaban complotados para lograr esto. O sea que se complotaron para que los persigan y los maten, eran masoquistas. Los persigan, los maten y dejarle al mundo el mejor ejemplo de amor y misericordia que cualquier ideología nos haya dado. Hay que tener demasiada fe para eso. O hay que evitar pensar. Nosotros no creemos en Adán porque está escrito. Sí está escrito, pero es mejor que eso. Yo creo que Adán existió porque Cristo lo dijo. Y si usted muere y resucita al tercer día, le voy a creer todo lo que usted diga. Chao, hasta luego. Final del problema. Todo lo que nosotros creemos empieza en la resurrección. La resurrección está aquí. La resurrección genera todo el movimiento que termina en la Biblia. Y la resurrección está aquí e interpreta todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento. Nosotros no debemos seguir diciendo está escrito. Debemos empezar a decir algo ocurrió. Y vamos a hablar de lo que ocurrió. Y vamos a demostrarte que ocurrió. Porque si no, se van a llevar a tus hijos y a los míos. El apóstol Pablo, aquel que fue Saulo de Tarso, un hombre que persiguió a la iglesia y que después de perseguirla se encontró con Jesús. Y que cuando finalmente un día se le quitaron las escaras porque había quedado ciego. Cuando se le quitaron las escaras vio perfectamente. Y él nos dejó escrito esto. Dice, si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Si alguien me prueba que en el desierto los judíos estuvieron no 400, sino que 430 años o 420 o 415, me da lo mismo. Porque yo no creo que los escritores estaban tratando de contar los años. Pero si usted me logra demostrar que Cristo no resucitó, cerramos esto y nos vamos y dediquémonos a otra cosa. Tenemos que volver al argumento que puso al imperio de cabeza. Porque mis queridos amigos, nos están poniendo a nuestros hijos de cabeza. No usted está bien. Usted viene de la generación en que la Biblia era lo más respetado. Y está perfecto, porque le pueden hacer lo que sea al libro, el libro seguirá ganando. Tenemos que entender, por Dios, tenemos que entender que la Constitución no fundó nuestra nación. Es la fundación de la nación lo que creó la Constitución. El manual de la compañía no inició la compañía. Y la Biblia no inició el cristianismo. Déjeme darle un ejemplo claro. Su certificado de nacimiento no lo hizo a usted. Por usted hicieron el certificado de nacimiento. ¿Cierto o mentira? Y cuando la gente lo fue a visitar a usted, cuando usted nació,
No fueron donde su mamá y le dijeron, muéstrame el certificado. No, le fue a decir, muéstrame al niño. ¿Verdad? Espero. O sea, espero, ¿no?, que eso es lo que su mamá haya hecho, ¿no?, y que haya mostrado al niño. De la misma manera, la Biblia nace de un hecho incontrastable. Cristo murió y resucitó. Cuando Cristo se está yendo, Él le dice unas palabras a sus discípulos, le dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Eso es lo que tenemos que discutir. Porque a Jesús es difícil darle, pues. Es fácil darle a Levítico. Y mira lo que hicieron en Levítico, matan unos pobres animalitos y qué horror, ¿no? Y ahora que estamos defendiendo los animalitos y los Ok, C.S. Lewis, el más grande filósofo cristiano de la historia, por lo menos para mí, tan solo comparable a Agustín, dijo con claridad, cuando usted va a hablar de cristianismo, empiece y termine con Cristo. Porque ese es el punto. El cristianismo vive y muere con Jesús. Tenemos que dejar de seguirles el juego a estos seres humanos que están ganando a nuestros muchachos, porque seguimos con el discurso que nos dieron a nosotros y que está muy bien dado. La Biblia es verdad. Y si yo me pusiera a contarle a usted lo que se estudia en teología, que por lo menos sabemos que el 98.3, se va a olvidar de esto, pero no importa, ahí le va. El 98.3 de la Biblia estamos 100% seguros que es verdad. El otro 1.7 no estamos totalmente seguros, pero ninguna doctrina cristiana se basa en ese 1.7. Me lo repite para la próxima semana. Usted no se va a acordar de eso. Usted no se va a acordar de eso. Lo que tenemos que lograr es dejar de interrogar a la Biblia. Y por favor, yo no sé si que usted ve cómo habla la gente afuera, ¿no? La gente no le dice. En Sócrates 1.4, Sócrates dice tal y tal y tal. No, le dicen, oye, había un señor llamado Sócrates que encima es anterior a muchas cosas de la Biblia, ¿no? Había un señor llamado Sócrates que dijo esto, pienso, luego existo. Pero ellos no se refieren al libro, se refieren a la persona. Y eso no es verdad, mis queridos amigos, que lo que da resultado es hablar de testimonio. Pues entonces hablemos de testimonio, pues. Entonces, en vez de interrogar a la Biblia, ¿qué tal si empezamos por un señor llamado Mateo? Este señor llamado Mateo era un cobrador de impuestos, votado por todo el mundo. Nadie lo quería, todo el mundo lo odiaba, traidor. Y vino un señor llamado Jesucristo y un día le dijo, sígueme. Y Mateo nos dice tal y tal cosa. No tengo que decir la Biblia. Y si usted me ha visto el último año y se acuerda para atrás, me he pasado todo el año diciéndole, Mateo dice tal cosa, Marcos dice tal cosa, y Marcos fue tal persona, y Mateo fue tal persona. Cuando usted termina con Mateo, entonces le recomiendo que se pelee con Marcos. Un muchacho que conoció a Cristo a través de Pedro, y que conoció todo lo que hizo los primeros cristianos, y entonces él nos dice tal y tal cosa. O vaya y peléese con Lucas, una persona que dice que investigó todo prolijamente para llegar a conclusiones. Y cuando termina con Lucas y que logra pasar a Lucas, entonces viene Juan. Y Juan, un hombre que no amaba a nadie, viene y nos deja un testimonio de cómo el amor de Cristo lo cambió a él. Y si quiere más allá, le podemos hablar de Pedro, una persona que traicionó a su mejor amigo. Y el mejor de todos, para mí por lo menos, es Santiago. ¿Por qué? Porque Santiago era hermano de Jesús, pues. Entonces déjeme hacerle una pregunta, y cada vez que yo hablo de Santiago hago lo mismo. ¿Qué tiene que hacer su hermano para que usted le crea que es el Hijo de Dios? ¿Cuántos tienen hermano aquí? ¿Cuántos le creerían que es el Hijo de Dios? Y Santiago murió apedreado por su Señor y Salvador, que era su hermano. ¿Qué tengo que hacer
para demostrarle a mi hermano que soy el Hijo de Dios. Y peor si ya pasa por ahí, que no creo que pase, pero si pasa por ahí, entonces encuéntrese con Pablo, pues. Un hombre que dice que era un perseguidor de la iglesia, que su mayor felicidad era torturar cristianos para que blasfemen de su fe, que de repente un buen día se encuentra con Jesús y empieza a seguirlo. Pero hablemos de testimonio de gente real, que son reales. No repitamos una y otra vez la Biblia porque suena impersonal. Nuestras nuevas generaciones requieren que cambiemos porque el internet se me los está llevando. Y yo no sé usted, pero yo no me voy a quedar sin hacer nada. Tenemos que cambiar nuestro discurso. Y por última vez le repito, no estoy cambiando lo que creo de la Biblia. Y que usted tiene que entender que nosotros no tenemos estos documentos, no los tomamos con seriedad, porque están en la Biblia. No, pues. Los tomamos con seriedad, porque estos documentos que están en la Biblia fueron los primeros cristianos los que los tomaron con seriedad, pues. Y a esa gente yo le creo, porque esa gente dio la vida por lo que creía. Pero son personas, no son escritos. Como no sabe usted cuánto he orado cuando supe que iba a predicar de esto, para poder hacerme entender. Y que no salgan de aquí a llamar al presidente de la Nacional a decir, oye, Carrera está hecho el blasfemo, que no creen en la Biblia. ¿Sabe cuánto he orado para llegar a esto? ¿No? Los primeros cristianos nos dejaron esto como testimonio de lo que ellos habían hecho y como testimonio de lo que ellos habían visto. Y yo no le creo al libro, le creo a ellos, porque ellos dieron su vida porque esto me llegue a mí. Y lo que contaron fue la historia de su vida. Les hago un mal homenaje cuando los hago impersonales. Mientras ellos peleaban por su fe. No sé si usted se puede imaginar esto. A mí me encanta imaginarme la Biblia y tengo poco tiempo para tratar de hacerlo lo más rápido. A mí me encanta imaginarme la Biblia. Cuando Pedro escribía o Pablo escribía, ellos no sabían que usted y yo lo íbamos a leer 2000 años después. Usted se imagina escribir algo que no sabe si va a durar 15 minutos. Porque encima el papel, que no era hecho por la Reforma, no sé si existe todavía la Reforma, el papel se podía terminar, podía nadie copiarlo y ahí terminaba. Pero era tan importante para ellos, tan importante, que en enero le voy a contar que haya 4 registros de la vida de una sola persona. Es algo que no existe en la antigüedad, no existe. La única persona que pasa eso es con Jesús. ¿Y qué nos dijo Él? Nos dijo que nos aseguraba que estaría con nosotros siempre, hasta el fin del mundo. Vamos a defender a Jesús. Vamos a hablar de Él. Vamos a decir lo que Él hizo. Porque los primeros 300 años, un montón de gente no necesitó el libro. Y por favor, está perfectamente bien que lo leamos, está perfecto. Aquí está la verdad, por supuesto que sí. Pero vamos a perder una generación si seguimos así. ¿Sabe lo que hicieron estas 300 personas? En estos 300 años. Gente que solo tenía un Mesías resurrecto y un amor de amar como Él había amado, se convirtieron en una comunidad de personas irresistibles con un mensaje difícil de resistir. Nadie lo podía resistir. La gente resiste que usted diga, es que en la Biblia está escrito. Pero la Biblia no resiste su testimonio de amor. La gente no puede resistir su testimonio de amor. La Biblia no puede resistir el hecho de que usted quiera que otras personas conozcan el amor que a usted lo transformó. La gente no puede resistir su cambio de vida. La gente no puede resistir que usted tenga 35, 40, 50 años de casado y siga siendo feliz. La gente no puede resistir que venga gente a cuidar hijos que no conoce, niños de otros padres, simplemente porque ama. Eso es lo que nos hace irresistibles, no la Biblia.
Y solo te quiero dejar con una pregunta final. Porque entiendo que para muchos de ustedes oírme decir esto puede ser terrible. Y lo entiendo porque cuando yo llegué a pensar en esto, para mí fue terrible. Porque uno pareciera que estuviera traicionando a la reforma y nada de que ver con eso. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Cuánto vale para ti la fe de la nueva generación? ¿Cuánto vale? Yo amo la Biblia, la amo. Soy un nerd, la he investigado de arriba abajo y le puedo decir, sin temor a equivocarme, que no hay nada más probado que esto. Pero yo quiero a mis hijos y a tus hijos más. Y no estoy dispuesto a perderlos. Y si para no perderlos voy a tener que hablar de otra manera, lo voy a hacer y espero que tú me acompañes. Porque si algo hemos querido demostrar en esta iglesia, es lo que vale para nosotros la fe de la nueva generación. Porque si hay gente defendiendo que las ballenas no se extingan, yo voy a pelear hasta el último día de mi vida porque el cristianismo no se extinga. Y creo que seguir haciendo lo que estamos haciendo, lo único que va a lograr es que más muchachos se vayan. Necesitamos poder darles teología en la cultura, que entiendan lo que es vivir su cristianismo, que entiendan por qué y que puedan vivir una vida diferente. Porque no sé para ti, pero esto vale para nosotros, la fe de la nueva generación. Cuando esta iglesia empezó, lo primero que hicimos fue ese edificio. Si usted tiene aquí suficiente tiempo, sabe que lo último que se arregló fue esto. Porque no hay nada que yo no hago por esos muchachos. Y si eso significa que me van a criticar por tratar de encontrar una forma de llegar a ellos, que fue la forma como llegaron los primeros creyentes, los primeros 300 años, que así sea. Pero nosotros estamos bien. ¿Qué vamos a hacer por ellos? Yo entiendo, hay muchas iglesias que no hacen nada, que lo hacen es meterlos en un cuarto y ya está. Pero yo no veo el cristianismo así. Yo veo el cristianismo como algo que tiene que llegar a generaciones. Y tenemos que hacer algo. Y te planteo a ti, me planteo a mí. Hagamos una iglesia irresistible. Por ellos. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, agradecemos la posibilidad que tenemos de hablar de ti. Queremos que seas tú encima de este proyecto, de lograr que seamos personas irresistibles en una comunidad irresistible, enseñándole a una nueva generación que va a ser irresistible. Enséñanos cómo llegar a esa gente que se fue, que tal vez se fue por razones totalmente distintas a Cristo. Y enséñanos, Señor, cómo tomar este camino y cómo seguir haciéndolo. Hacemos camino al andar, Señor. Dirige lo que hacemos, gobierna nuestras vidas. Y haznos una comunidad irresistible. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mi hermano, que Dios me lo bendiga.